Era un placer quemar. Era un placer especial ver las cosas devoradas, ennegrecidas y cambiadas. Fahrenheit 451 comienza con la imagen de una llamarada y pronto el lector se entera de lo que esas llamas han consumido. En esta novela, Ray Bradbury imagina un mundo donde los libros están vedados en cualquier ámbito de la vida. Tenerlos está prohibido y más aún, leerlos. Montag, el protagonista, es un bombero a cargo de destruir los que quedan. Pero su placer deja lugar a la duda y se plantea un interrogante crucial. ¿Cómo preservar el pensamiento en una sociedad donde el libre albedrío, la expresión individual y la curiosidad están siempre en la mira? En el mundo de Montag, los medios monopolizan la información y anulan toda posibilidad de pensamiento independiente. El metro transmite publicidades en sus paredes de manera incesante. En casa de Montag, su esposa Mildred escucha radio a toda hora y 3 de las paredes de la sala están ocupadas por pantallas. En el trabajo, los colegas de Montag respiran el olor del querosén y pasan el tiempo fumando y jugando a cazar ratas con sabuesos mecánicos. Cuando la alarma suena, salen en vehículos con forma de salamandra, en ocasiones para quemar bibliotecas enteras. Pero en medio de su tarea diaria de quemar volúmenes como mariposas negras, Montag a veces piensa en el contrabando que ha ocultado en su casa. Poco a poco empieza a cuestionar la naturaleza de su trabajo. Montag descubre que siempre se sintió perturbado, pero no encontraba las palabras para describir sus sentimientos en una sociedad donde la sola mención de "había una vez" puede ser fatal. En Fahrenheit 451 se describe un mundo dominado por la vigilancia, la robótica y la realidad virtual, una visión que resultó ser profética, pero también reveló las preocupaciones de la época. La novela se publicó en 1953 en plena Guerra Fría. Fue una era que sembró la paranoia y el miedo a lo largo y a lo ancho de Estados Unidos, el país de Bradbury, magnificados por la ocultación informativa y las despiadadas investigaciones del gobierno. Esta persecución apuntaba particularmente contra artistas y escritores sospechados de apoyar al comunismo. Bradbury se vio alarmado por esta represión. Para él era un peligroso precedente para futuras censuras que evocaban la destrucción de la Biblioteca de Alejandría y la quema de libros a manos de regímenes fascistas. Bradbury analizó estas estremecedoras relaciones en Fahrenheit 451, título inspirado en la temperatura a la que arde el papel. Si bien se ha dudado de la precisión de ese dato, el mérito de la novela es incuestionable como obra maestra de la ficción distópica. Este género magnifica los rasgos indeseables del mundo en que vivimos e imagina las consecuencias de llevarlos al extremo. En numerosas historias distópicas, el gobierno impone restricciones a los individuos rebeldes. Pero en Fahrenheit 451, Montag descubre que la apatía de las masas era la semilla de ese régimen imperante. El gobierno se limitaba a aprovechar la escasa capacidad de atención y el interés por el entretenimiento vacío de contenido para reducir a cenizas las ideas. Con la cultura desaparecen la imaginación y la expresión individual. Incluso la comunicación es inconexa y entrecortada, como cuando el capitán Beatty, el jefe de Montag, describe la aceleración de la cultura de masas. Acelera la proyección. Montag, aprisa, clic, película, mira, ojo, ahora, adelante, aquí, allí, aprisa, ritmo, arriba, abajo, dentro, fuera, por qué, cómo, quién, qué, dónde, oh, bang, sas, golpe, bing, bong, boom, selecciones de selecciones, política, una columna, 2 frases, un titular. Luego, en pleno aire, todo desaparece. En este mundo estéril, Montag aprende lo difícil que es resistir cuando no queda nada a que aferrarse. En líneas generales, Fahrenheit 451 es la descripción del pensamiento independiente al borde de la extinción y la parábola de una sociedad que es cómplice de su propia destrucción. Aprender a ser un mejor oyente. Mantente conectado y curioso.